El señor Jeff estaba de pie frente a las grandes puertas de vidrio de un banco en Springfield, sintiendo una mezcla de determinación y ansiedad. Había venido a solicitar un préstamo para expandir su pequeño negocio, pero ese día, todo estaba a punto de cambiar. Cuando empujó la puerta para entrar, se encontró con una escena inesperada y sorprendente dentro. El señor Thompson, el gerente del banco, estaba teniendo una acalorada conversación con otro cliente. De repente, el señor Thompson dirigió su mirada severa hacia el señor Jeff. «Lo siento, señor», dijo con frialdad, «pero no podemos ayudarle hoy». El señor Jeff estaba atónito. «¿Disculpe?» «Vine a hablar sobre un préstamo para mi negocio», respondió, tratando de mantener la calma. El rostro del señor Thompson se oscureció. «No hacemos negocios con personas como usted. Por favor, márchese». Jadeos y susurros llenaron el banco mientras otros clientes observaban el intercambio. El señor Jeff sintió una oleada de ira y tristeza. ¿Cómo podía ser tratado de esa manera? Decidido a no permitir que esa injusticia quedara impune, sabía que tenía que actuar. Pero, ¿qué podía hacer contra todo un banco? Justo cuando el señor Jeff estaba a punto de marcharse, el señor Thompson le agarró del brazo con fuerza. «Espere», dijo, con una voz baja y urgente. «Creo que necesitamos hablar más sobre esto». El señor Jeff vaciló, sintiendo que algo grande estaba a punto de suceder. El señor Thompson iba a disculparse, o habría otro giro en este inesperado encuentro. El aire estaba cargado de tensión mientras se quedaban allí, ambos inseguros sobre cuál sería el siguiente movimiento. El escenario estaba listo, y la historia apenas comenzaba. ¿Qué haría el señor Jeff a continuación? ¿Se enfrentaría al racismo que enfrentó, o la situación tomaría un giro aún más sorprendente? Las respuestas aún estaban desarrollándose, dejando a todos a su alrededor conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería después. Esa mañana, el señor Jeff se había despertado con un sentido de propósito. Había estado dirigiendo su propio pequeño negocio durante años, enfrentando desafíos y triunfos a lo largo del camino. Ese día era importante porque había ahorrado suficiente dinero para expandir su tienda, y necesitaba un préstamo para lograrlo. Había elegido un banco en Springfield porque estaba cerca de su hogar y le había ayudado antes. Vestido con su traje azul favorito y llevando su confiado maletín, el señor Jeff se sentía listo para dar este gran paso. Mientras conducía hacia el banco, pensaba en todo el trabajo duro que había puesto en su negocio. Creía que con el apoyo adecuado, su tienda podría crecer y proporcionar aún más empleos para la comunidad. Estaba emocionado por las posibilidades y esperaba que el banco viera el mismo potencial. Cuando llegó, el banco parecía impresionante con sus altas puertas de vidrio y pisos de mármol pulido. Tomó una respiración profunda y entró, saludando a la recepcionista con una sonrisa amigable. «Buenos días. Estoy aquí para ver al señor Thompson sobre un préstamo». La recepcionista asintió y lo dirigió a una sala de espera. El señor Jeff se sentó, sintiéndose un poco nervioso pero mayormente esperanzado. Miró a su alrededor y vio a personas de todos los orígenes realizando sus operaciones bancarias, lo que lo hizo sentirse bienvenido. Después de unos minutos, el señor Thompson llamó su nombre. El señor Jeff se levantó y siguió al gerente a su oficina. La habitación era espaciosa y estaba llena de papeles y archivos, mostrando que el señor Thompson era un hombre ocupado. Se sentaron, y el señor Jeff comenzó a explicar sus planes de negocio. Habló sobre su tienda, sus metas y cómo el préstamo lo ayudaría a lograrlas. El señor Thompson escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente y tomando notas. Pero a medida que avanzaba la reunión, el señor Jeff notó un cambio en la actitud del señor Thompson. Sus preguntas se volvieron más incisivas, y sus comentarios parecían menos amigables. El señor Jeff trató de mantenerse positivo, pero algo no se sentía bien. Finalmente, el señor Thompson se recostó en su silla y dijo: «Lo siento, señor Jeff, pero no podemos aprobar su préstamo en este momento». El señor Jeff estaba confundido y un poco herido. «¿Hay algo malo con mi solicitud?». El señor Thompson vaciló antes de responder: «No se trata solo de los números. Tenemos ciertos criterios que seguimos». El señor Jeff sintió un nudo formarse en su estómago. Siempre había creído en la equidad y la igualdad, y esto no se sentía correcto. Decidió pedir más detalles, con la esperanza de entender mejor la decisión, pero en lugar de proporcionar una explicación clara, la actitud del señor Thompson cambió por completo. «Mire, tenemos nuestras políticas, y no puedo hacer excepciones». Sintiendo que lo habían rechazado y faltado al respeto, el señor Jeff salió de la oficina con el corazón pesado. Mientras salía del banco, no podía dejar de sentir que algo estaba terriblemente mal.
Las palabras, no hacemos negocios con personas como usted, resonaban en su mente, haciéndolo aún más determinado a encontrar una manera de luchar contra este trato injusto. Afuera, el sol brillaba intensamente, pero el señor Jeff sentía una tormenta formándose dentro de él. Sabía que cambiar las cosas no sería fácil, pero estaba listo para dar el primer paso. Pensó en sus opciones y se dio cuenta de que, si el banco no iba a ayudarlo, tal vez podría hacer algo sobre el banco mismo. Con un plan comenzando a formarse en su mente, el señor Jeff sintió un nuevo sentido de propósito. Ya no era solo un cliente, era alguien que podía marcar la diferencia. Lo que no sabía era que su viaje para luchar contra el racismo lo llevaría por un camino que nunca imaginó. Cuando llegó a su auto, el señor Thompson apareció de nuevo, agarrándolo del brazo con fuerza. Espere, dijo, con voz baja y urgente. Creo que necesitamos hablar más sobre esto. El señor Jeff miró a los ojos del señor Thompson, buscando algún signo de sinceridad o motivos ocultos. El gerente iba a disculparse, o habría otro giro en este inesperado encuentro. El aire estaba lleno de incertidumbre mientras permanecían allí, ambos inseguros de cuál sería el próximo movimiento. La tensión entre ellos era palpable, y las personas a su alrededor observaban conteniendo la respiración. Estaba claro que algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. ¿Qué haría el señor Jeff a continuación? ¿Se enfrentaría al racismo que enfrentó, o la situación tomaría un giro aún más sorprendente? A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento, el señor Jeff sintió el peso del momento. La historia apenas comenzaba, y el futuro estaba lleno de posibilidades y desafíos. Todos a su alrededor contenían la respiración, esperando ver qué sucedería después. El agarre del señor Thompson se apretó en el brazo del señor Jeff, tirándolo hacia la gran entrada del banco. Necesitamos resolver esto ahora mismo, insistió el señor Thompson, con los ojos llenos de una mezcla de frustración y algo más profundo, quizás arrepentimiento. Antes de que el señor Jeff pudiera responder, la alarma del banco sonó de repente, enviando una ola de pánico entre todos los que estaban dentro. Las sirenas aullaban afuera, y la gente comenzó a gritar y dispersarse. ¿Qué está pasando?, gritó el señor Jeff por encima del ruido, luchando por liberarse del agarre del señor Thompson. El rostro del señor Thompson se puso pálido. Es la policía, dijo con urgencia. Ha habido una brecha de seguridad. Necesitamos evacuar de inmediato. La confusión y el miedo se extendieron entre la multitud mientras todos se apresuraban a salir del banco. El señor Jeff y el señor Thompson fueron empujados hacia la salida, la tensión entre ellos momentáneamente olvidada en medio del caos. Cuando llegaron a las puertas, el señor Thompson soltó el brazo del señor Jeff y agarró su propio maletín, apresurándose a salir del banco. Afuera, la calle estaba llena de luces intermitentes y del sonido de policías dirigiendo el tráfico. El señor Jeff trató de recuperar el aliento, su mente llena de preguntas. ¿Qué tipo de brecha de seguridad?, preguntó, volviéndose hacia el señor Thompson. El señor Thompson miró nerviosamente a su alrededor antes de inclinarse más cerca. Ha habido algunos problemas dentro. Necesito asegurarme de que todo esté seguro antes de que podamos continuar nuestra conversación. Después de los caóticos eventos en el banco, el señor Jeff se encontró sentado en una pequeña y fría sala de interrogatorios en la comisaría de policía de Springfield. La habitación estaba en silencio, excepto por el tic-tac de un reloj en la pared. El señor Jeff se sentía nervioso y confundido. No entendía por qué lo habían llevado después de intentar obtener un préstamo. Un oficial de aspecto amable llamado Ramírez entró en la sala. Señor Jeff, soy el oficial Ramírez. Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que ocurrió en el banco hoy. El señor Jeff respiró hondo y asintió. De acuerdo, ayudaré en lo que pueda. El oficial Ramírez se sentó frente a él. ¿Puede contarme exactamente qué sucedió cuando fue al banco? El señor Jeff explicó cómo había ido al banco a solicitar un préstamo, cómo el señor Thompson se negó a ayudarlo y cómo de repente sonó la alarma. Describió la confusión y el miedo que sintió cuando llegó la policía y se lo llevaron. El oficial Ramírez escuchó atentamente. Gracias por compartir eso. Solo estamos tratando de entender mejor la situación. Después de algunas preguntas más, el oficial Ramírez sonrió de manera tranquilizadora. Parece que hubo un malentendido. Puede irse, señor Jeff. Pero si necesita algo, no dude en llamarnos. El señor Jeff sintió una ola de alivio. Gracias, oficial Ramírez. Cuando salió de la comisaría, el señor Jeff reflexionó sobre lo que había ocurrido. Se dio cuenta de que la forma en que lo habían tratado en el banco era injusta y dolorosa. Decidido a cambiar las cosas, decidió que no permitiría que esto lo detuviera en la búsqueda de sus sueños. De regreso en casa, el señor Jeff habló con su familia sobre el incidente.
Su esposa, Lisa, y sus 2 hijos lo escucharon con atención. Tenemos que hacer algo, dijo el señor Jeff. No podemos permitir que este tipo de trato continúe, su amigo Marcus sugirió, quizás puedas tomar medidas legales o hablar con los medios sobre lo que pasó. El señor Jeff consideró el consejo de Marcus, pero sintió que eso no era suficiente. Quería tener un impacto mayor. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si soy el dueño del banco?, pensó. Entonces podría asegurarme de que todos sean tratados con justicia. Al día siguiente, el señor Jeff comenzó a investigar cómo comprar un banco. No era fácil, pero estaba decidido. Contactó a inversores y compartió su visión de un banco que diera la bienvenida a todos, independientemente de su origen. Mientras tanto, la noticia del incidente en el banco se extendió por Springfield. La gente hablaba sobre el trato injusto que había recibido el señor Jeff. Algunos lo apoyaban, mientras que otros estaban confundidos sobre lo que había sucedido. El señor Thompson, el gerente del banco, sentía la presión acumulándose. Sus acciones habían causado muchas críticas, y sabía que necesitaba corregir las cosas. Intentó comunicarse con el señor Jeff para disculparse, pero el señor Jeff estaba concentrado en su plan de comprar el banco. Pasaron semanas, y el señor Jeff trabajó incansablemente para reunir los fondos necesarios. Asistió a reuniones, presentó su idea a posibles inversores y, poco a poco, su plan comenzó a tomar forma. Una noche, mientras el señor Jeff revisaba su progreso, su teléfono sonó. Era el señor Thompson. Señor Jeff, quiero disculparme por cómo lo traté. Me equivoqué, y quiero corregir las cosas. El señor Jeff escuchó, pero se mantuvo firme. Agradezco su disculpa, señor Thompson, pero estoy tomando medidas para asegurarme de que todos sean tratados con justicia en este banco. A medida que pasaban las semanas, más personas en Springfield comenzaron a apoyar la iniciativa del señor Jeff. Creían en su visión de un banco justo e inclusivo. Las donaciones e inversiones fluyeron, y pronto, el señor Jeff tuvo suficiente dinero para dar un paso serio. Una tarde soleada, el señor Jeff se reunió con la junta directiva del banco. Presentó su propuesta para comprar el banco e implementar su visión de igualdad y equidad. La junta quedó impresionada por su determinación y el apoyo que había obtenido de la comunidad. Después de una cuidadosa consideración, la junta acordó vender el banco al señor Jeff. Fue un logro significativo, y el señor Jeff sintió un gran sentido de satisfacción. Había transformado una experiencia negativa en una oportunidad para generar un cambio positivo. Cuando el señor Jeff asumió el cargo como nuevo jefe del banco, sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que habría desafíos por delante, pero estaba listo para enfrentarlos. Su primera prioridad era asegurarse de que todos los que entraran al banco se sintieran bienvenidos y respetados. En su primer día como gerente, el señor Jeff celebró una reunión con todos los empleados. Vamos a construir un banco que represente justicia e igualdad, declaró. Todos los clientes merecen ser tratados con respeto, y nos aseguraremos de que eso suceda. Los empleados se sintieron inspirados por sus palabras y motivados para apoyar su visión. Juntos, comenzaron a implementar nuevas políticas y capacitar al personal para brindar un mejor servicio a todos los clientes. Sin embargo, no todos estaban contentos con los cambios. Algunos empleados antiguos resistieron las nuevas políticas, y había rumores de desacuerdo entre el personal. El señor Jeff sabía que debía abordar estos problemas para mantener el ambiente positivo que había trabajado tanto para crear. Una mañana, mientras el señor Jeff se preparaba para el día, recibió una llamada de un canal de noticias local. Señor Jeff, nos gustaría entrevistarlo sobre su nuevo rol y los cambios que está realizando en el banco. Emocionado por la oportunidad de compartir su historia, el señor Jeff aceptó. La entrevista salió bien, y su mensaje de igualdad y equidad resonó con muchos espectadores. La gente elogió sus esfuerzos y apoyó su misión de crear una mejor experiencia bancaria para todos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el banco comenzó a prosperar bajo el liderazgo del señor Jeff. Llegaron más clientes, confiando en que serían tratados con justicia. La comunidad comenzó a confiar en el banco, y su reputación mejoró significativamente. Pero justo cuando las cosas parecían mejorar, surgió un nuevo desafío. Un banco rival en Springfield, sintiéndose amenazado por los cambios positivos en el banco del señor Jeff, comenzó a difundir rumores y desinformación. Intentaron empañar la reputación del banco, afirmando que los cambios eran demasiado radicales y conducirían a la inestabilidad financiera. El señor Jeff no se dejó intimidar. Sabía que mantenerse fiel a sus valores era más importante que cualquier otra cosa. Realizó reuniones comunitarias, abordó las preocupaciones de la gente y continuó enfocándose en brindar un excelente servicio a sus clientes. Una noche,
mientras el señor Jeff reflexionaba sobre el viaje hasta ese momento, recibió una visita inesperada del señor Thompson. Señor Jeff, quiero ayudar, dijo sinceramente el señor Thompson. Estuve equivocado antes, y quiero apoyar sus esfuerzos. El señor Jeff agradeció el apoyo del señor Thompson, y juntos trabajaron para fortalecer la posición del banco en la comunidad. Sus esfuerzos combinados ayudaron a contrarrestar la campaña negativa del banco rival, y pronto, la verdad sobre el banco del señor Jeff prevaleció, a medida que la historia de la determinación y justicia del señor Jeff se extendió más allá de Springfield, comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y compartir sus experiencias. Se convirtió en un símbolo de cómo el coraje y la resiliencia de una persona podían generar un cambio significativo. Sin embargo, con el éxito llegaron nuevas responsabilidades. El señor Jeff tuvo que equilibrar su rol como líder del banco con su vida personal. Se aseguró de pasar tiempo de calidad con su familia y amigos, encontrando fuerza en su apoyo. Un día, mientras caminaba por el parque con sus hijos, el señor Jeff reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Desde ser rechazado en un banco hasta convertirse en su propietario y líder, su viaje era un testimonio de perseverancia y la lucha contra la injusticia, pero justo cuando sentía un sentido de logro, una llamada telefónica repentina interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje urgente de uno de sus inversores, informándole de un problema financiero significativo que amenazaba la estabilidad del banco. El señor Jeff sabía que este era un momento crítico que pondría a prueba su liderazgo y la base que había construido. El peso de la situación lo presionaba, pero el señor Jeff estaba decidido a enfrentar el desafío de frente. Reunió a su equipo, incluido el señor Thompson, y comenzó a planificar estrategias para resolver el problema financiero. Juntos, trabajaron incansablemente, explorando todas las soluciones posibles para salvar el banco de un posible colapso. A medida que pasaban los días, la comunidad se unió detrás del señor Jeff y su banco, ofreciendo su apoyo y confianza. Sus esfuerzos colectivos dieron frutos, y el problema financiero se resolvió, asegurando el éxito continuo del banco. A través de esta experiencia, el señor Jeff aprendió la importancia del trabajo en equipo, la resiliencia y la creencia inquebrantable en su misión. Se dio cuenta de que, aunque siempre surgirían desafíos, su compromiso con la justicia y la igualdad lo guiaría a través de cualquier obstáculo. El viaje estaba lejos de terminar, y el señor Jeff sabía que habría más aventuras y desafíos por delante. Pero con el apoyo de su familia, la confianza de la comunidad y un equipo dedicado a su lado, se sentía listo para continuar construyendo un futuro mejor para todos. Cuando el sol se puso sobre Springfield, el señor Jeff miró por la ventana de su oficina, sintiéndose esperanzado y decidido. La historia de cómo transformó un momento de discriminación en una oportunidad para el cambio era inspiradora, y estaba ansioso por ver lo que el futuro le deparaba. El camino hacia la igualdad era largo y sinuoso, pero el señor Jeff estaba comprometido a recorrerlo con valentía e integridad. El próximo capítulo de su viaje apenas comenzaba, prometiendo más desafíos, triunfos y la búsqueda inquebrantable de justicia para todos. El señor Jeff asintió, todavía tratando de procesar el giro repentino de los acontecimientos. Mientras estaban allí, un oficial de policía se acercó a ellos. ¿Es usted el señor Thompson?, preguntó el oficial, mirándolo con sospecha. Sí, soy yo, respondió rápidamente el señor Thompson. ¿Hay algún problema? El oficial miró al señor Jeff antes de responder. Necesitamos hacerles unas preguntas a ambos sobre lo que pasó dentro del banco. Por favor, acompáñenos. Antes de que el señor Jeff pudiera protestar, el oficial lo tomó suavemente pero con firmeza del brazo y lo condujo hacia el coche P. Patrulla. El señor Thompson observó impotente cómo el señor Jeff era escoltado, con una sensación de temor asentándose en su estómago. ¿Qué estaba pasando realmente dentro del banco? ¿Y por qué el señor Jeff, quien acababa de enfrentar racismo, ahora estaba siendo llevado por la policía? Mientras el coche patrulla se alejaba, el señor Thompson se dio cuenta de que la situación era más seria de lo que había pensado inicialmente. Necesitaba actuar rápidamente para proteger su reputación y los intereses del banco. Pero, ¿cómo? ¿Y qué significaba esto para el señor Jeff y su promesa de luchar contra la injusticia que había enfrentado? Dentro del banco, la policía estaba asegurando el área, hablando con otros clientes y empleados para reconstruir lo que había sucedido. El señor Jeff, sentado en la parte trasera del coche patrulla, sentía una mezcla de miedo y determinación. Sabía que esto era solo el comienzo de una batalla mucho más grande contra el racismo que había encontrado. Mientras tanto, el señor Thompson regresó al banco, su mente corriendo con preocupación. Sabía que tenía que encontrar una manera de resolver la situación, no solo por él, sino también por el señor Jeff. La reputación del banco estaba en juego,
y no podía permitir que las cosas se salieran de control. Cuando cayó la noche sobre Springfield, los eventos del día dejaron a todos inquietos. El señor Jeff estaba sentado en su coche, contemplando su próximo movimiento. Ese día había enfrentado un racismo descarado, y ahora estaba siendo empujado a una situación que no entendía completamente. Pero algo estaba claro, no iba a retroceder. Estaba decidido a descubrir la verdad y tomar una posición contra la discriminación que había enfrentado. De vuelta en casa, el señor Jeff se comunicó con sus amigos y familiares, buscando su apoyo y consejo. Ellos lo alentaron a mantenerse fuerte y luchar por sus derechos. Inspirado por sus palabras, el señor Jeff sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba aliados, y estaba listo para encontrarlos. Mientras la ciudad de Springfield se acomodaba en la noche, la tensión de los eventos del día permanecía en el aire. El señor Jeff y el señor Thompson se quedaron con preguntas sin resolver y la promesa de más desafíos por delante. ¿Cuál era la verdadera razón detrás de la brecha de seguridad? ¿Y cómo convertiría el señor Jeff este calvario en una oportunidad para luchar contra el racismo que había experimentado? La noche era tranquila, pero la tormenta estaba lejos de haber terminado. Ambos hombres se quedaron preguntándose qué traería el día siguiente y cómo sus vidas serían cambiadas para siempre por los eventos que se habían desarrollado. El camino hacia la justicia y la igualdad apenas comenzaba, y ni el señor Jeff ni el señor Thompson sabían a dónde los llevaría. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, la tensión no resuelta se sentía pesada en el aire. La historia estaba lejos de terminar, y el próximo capítulo prometía aún más giros y vueltas inesperados. ¿Qué descubriría el señor Jeff sobre el banco? ¿Y encontraría la fuerza para enfrentar el desafío que tenía por delante? Solo el tiempo lo diría, dejando a todos esperando con ansias lo que estaba por venir. Una fría mañana de invierno, el señor Jeff estaba sentado en su oficina revisando los últimos informes del banco. De repente, su teléfono sonó con fuerza. Era una de sus inversionistas de confianza, la señora Davis. Señor Jeff, tenemos un gran problema, dijo con urgencia. Ha surgido un grave problema financiero que podría poner en riesgo a todo el banco. El corazón del señor Jeff comenzó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de problema?, preguntó, tratando de mantenerse tranquilo. La señora Davis suspiró. Una de nuestras mayores inversiones ha salido mal. Si no actuamos rápido, podríamos perder mucho dinero. El señor Jeff sabía que debía actuar rápido para salvar el banco que tanto esfuerzo le había costado construir. Convocó una reunión de emergencia con su equipo, incluido el señor Thompson. Todos se reunieron en la sala de conferencias, luciendo preocupados pero listos para ayudar. Necesitamos encontrar una solución para esta crisis financiera, comenzó el señor Jeff. ¿Alguna idea?, el señor Thompson intervino. Podríamos recurrir a la comunidad para pedir apoyo. Tal vez podamos organizar un evento para recaudar fondos o atraer a más inversionistas. Otra integrante del equipo, Sara, sugirió, ¿y si recortamos algunos gastos innecesarios y reasignamos esos fondos para cubrir la pérdida? El señor Jeff asintió pensativo. Ambas son buenas ideas. Trabajemos en un plan que combine estos enfoques. Necesitamos el apoyo de todos para superar esto. El equipo trabajó hasta altas horas de la noche, creando estrategias y organizándose. Contactaron con negocios locales, organizaron eventos comunitarios e incluso lanzaron una campaña de crowdfunding. Poco a poco, el apoyo comenzó a llegar. La gente de Springfield creía en el señor Jeff y en su visión de un banco justo e inclusivo. Justo cuando las cosas parecían mejorar, surgió otro desafío inesperado. Un grupo de empleados del banco rival, que había estado difundiendo rumores sobre el banco del señor Jeff, decidió tomar medidas drásticas. Una noche, irrumpieron en el banco y alteraron registros financieros importantes. Cuando el señor Jeff descubrió lo que había sucedido, estaba furioso y desconsolado. ¿Cómo pudieron hacer esto?, exclamó. Todo lo que hemos intentado es hacer las cosas bien. Llamó de inmediato a la policía y aseguró todos los datos del banco para evitar más daños. La comunidad se indignó por las acciones de los empleados del banco rival y se unió aún más detrás del señor Jeff. Las donaciones comenzaron a fluir, y el apoyo a su banco creció más que nunca. A pesar de los contratiempos, el señor Jeff se mantuvo decidido. Sabía que enfrentarse al racismo y a la injusticia no era fácil, pero creía que era lo correcto. Con la ayuda de su equipo leal y la comunidad solidaria, comenzó a reconstruir las finanzas y la reputación del banco. Un día, mientras revisaba los informes financieros actualizados, notó algo alarmante. Había una gran suma de dinero faltante en una de las cuentas. Parecía que alguien había estado desviando fondos sin que nadie lo notara. Algo está muy mal, pensó el señor Jeff.
Necesitamos averiguar quién hizo esto y por qué. Decidió lanzar una investigación exhaustiva sobre las finanzas del banco. Contrató expertos y trabajó en estrecha colaboración con su equipo para rastrear la fuente del dinero desaparecido. A medida que profundizaban, descubrieron una red de engaños y traiciones más compleja de lo que imaginaban. Justo cuando pensaban que estaban cerca de la verdad, el señor Jeff recibió un mensaje misterioso. Era una nota amenazante que le advertía que detuviera sus investigaciones o enfrentaría las consecuencias. El mensaje era claro: alguien estaba desesperado por evitar que el banco tuviera éxito. El señor Jeff sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién querría detenernos?, se preguntó. ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar? Decidido a no dejarse intimidar, el señor Jeff reunió a su equipo una vez más. No podemos dejar que el miedo nos detenga, declaró. Necesitamos mantenernos fuertes y descubrir quién está detrás de estos ataques. A medida que continuaban con la investigación, la tensión en el banco creció. La confianza se convirtió en un problema cuando se dieron cuenta de que la traición podría venir desde dentro. El señor Jeff tuvo que navegar no solo los desafíos financieros, sino también la carga emocional de lidiar con engaños y amenazas. Una noche, mientras el señor Jeff estaba a punto de salir de la oficina, notó que alguien lo observaba desde las sombras. Llamó: ¿hay alguien ahí? Una figura dio un paso adelante, y el señor Jeff reconoció al señor Thompson. «Señor Thompson, ¿qué está haciendo aquí?», preguntó sorprendido el señor Th. Thompson parecía incómodo. «Necesito hablar con usted, señor Jeff». «Es importante». Antes de que el señor Jeff pudiera responder, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la oficina en oscuridad. Un fuerte estruendo resonó en la habitación, y el señor Jeff sintió una oleada de miedo. ¿Qué estaba pasando? Era el banco rival haciendo otro movimiento contra él. En la oscuridad, el señor Thompson agarró con fuerza el brazo del señor Jeff. «Necesitamos mantener la calma y averiguar qué está pasando», susurró. De repente, las luces volvieron a encenderse, y el señor Jeff vio que algunos archivos importantes habían sido destruidos. «¿Quién haría esto?», exclamó. «Estamos más cerca de la verdad». Mientras estaban allí, tratando de entender la destrucción, el señor Jeff recibió una llamada en su teléfono. Era el oficial Ramírez de la policía. «Señor Jeff, tenemos nueva información sobre los problemas financieros y el dinero faltante. Necesitamos que venga a la comisaría de inmediato». El señor Jeff sintió una mezcla de frustración y urgencia. «Voy en camino», respondió, sabiendo que cada momento contaba. Él y el señor Thompson se apresuraron a llegar a la comisaría, donde el oficial Ramírez los esperaba con una expresión seria. «Hemos descubierto que los fondos faltantes fueron redirigidos a través de una red compleja de cuentas», explicó el oficial. «Parece que alguien dentro del banco estuvo involucrado desde el principio». El corazón del señor Jeff se hundió. «¿Está diciendo que uno de nuestros empleados es responsable?». El oficial Ramírez asintió. «Sí, y tenemos razones para creer que fue orquestado por alguien con acceso a información de alto nivel». El señor Jeff miró al señor Thompson, quien parecía inusualmente tenso. «¿Tienen alguna pista?», preguntó. El oficial Ramírez le entregó un archivo. «Encontramos evidencia que apunta a uno de sus empleados de confianza, alguien que ha estado con el banco desde que usted asumió». El señor Jeff abrió el archivo y vio que se trataba de uno de sus empleados más leales, David. Sintió una oleada de incredulidad. «¿David? Ha sido leal y dedicado al banco». El oficial Ramírez suspiró. «Aún no estamos seguros, pero necesitamos investigar más. Es posible que David haya sido chantajeado o coaccionado para ayudar al banco rival». El señor Jeff sintió una mezcla de emociones: traición, ira y preocupación. «Necesitamos hablar con David y llegar al fondo de esto». Mientras se preparaban para salir de la comisaría, el señor Jeff no podía dejar de sentir que las cosas se estaban saliendo de control. Los desafíos parecían interminables, y las amenazas se volvían más personales. Pero se negó a rendirse. Estaba decidido a proteger su banco, su equipo y la comunidad que creía en él. De vuelta en el banco, el personal estaba ansioso por las investigaciones en curso y los ataques recientes. El señor Jeff reunió a todos para una reunión. «Quiero asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para resolver estos problemas», dijo con firmeza. «Saldremos adelante juntos». Los empleados asintieron, sintiendo un sentido de solidaridad y esperanza. Confiaban en el señor Jeff y creían en su liderazgo. Juntos, continuaron trabajando para convertir el banco en un lugar de justicia e igualdad. A medida que pasaban los días, el señor Jeff y el oficial Ramírez trabajaron de cerca para descubrir la verdad detrás del sabotaje financiero. Descubrieron que David había sido contactado por miembros del banco rival, quienes amenazaron con arruinar a su familia si no cumplía con sus demandas.
Sintiéndose atrapado y desesperado, David no tuvo más opción que participar en el plan. Decidido a ayudar a David y llevar a los culpables ante la justicia, el señor Jeff decidió confrontarlo. Organizó una reunión privada en su oficina, con la esperanza de entender lo que había sucedido y encontrar una manera de apoyar a su empleado. Cuando David llegó, lucía avergonzado y temeroso. Señor Jeff, lo siento mucho, comenzó, con la voz temblorosa. Nunca quise dañar al banco. Amenazaron a mi familia y no sabía qué más hacer. El señor Jeff sintió una oleada de compasión. David, gracias por decirme la verdad. Te ayudaremos y nos aseguraremos de que los responsables rindan cuentas. Juntos, trabajaron con la policía para recopilar pruebas y exponer el plan del banco rival. Fue un proceso difícil y emocional, pero con el apoyo de la comunidad y la inquebrantable determinación del señor Jeff, lograron sacar la verdad a la luz. Un día, mientras el señor Jeff reflexionaba sobre los desafíos que habían superado, recibió otra llamada urgente. Señor Jeff, hemos encontrado al principal orquestador detrás del sabotaje. Están planeando algo grande, y necesitamos su ayuda para detenerlo. El señor Jeff sintió un escalofrío. ¿Qué es? El oficial Ramírez respondió, hay un plan para tomar el control de su banco mediante maniobras legales y financieras. Creemos que quieren eliminar su liderazgo y tomar el control. El señor Jeff sabía que este era el momento más crítico hasta ahora. Necesitamos actuar rápido y proteger el banco y nuestra comunidad. Reunamos al equipo y preparémonos para lo que venga. Al colgar el teléfono, el señor Jeff sintió una mezcla de miedo y determinación. La batalla estaba lejos de haber terminado, y las apuestas nunca habían sido tan altas. Sabía que los próximos pasos requerirían todo su coraje y el apoyo de todos a su alrededor. Con la comunidad a su lado y un equipo que creía en su visión, el señor Jeff estaba listo para enfrentar el enfrentamiento final. El destino del banco, sus sueños y la lucha contra el racismo y la injusticia estaban en juego. ¿Qué sucedería después? La respuesta aún se estaba desarrollando, y el señor Jeff estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para garantizar que prevalecieran la justicia y la igualdad. La tensión se sentía densa en el aire mientras el reloj avanzaba hacia la confrontación inminente. La historia estaba alcanzando un momento crucial, y todos estaban en vilo, preguntándose cómo terminaría todo. El viaje había sido largo y lleno de obstáculos, pero la determinación del señor Jeff nunca había flaqueado. El próximo capítulo prometía ser el más intenso hasta ahora, dejando a todos ansiosos por ver cómo el valiente hombre superaría los desafíos finales y aseguraría un futuro mejor para su banco y su comunidad. Los días previos al enfrentamiento fueron tensos. El señor Jeff pasó horas en reuniones con su equipo legal, revisando cada detalle del plan del banco rival para tomar el control. Los conspiradores habían presentado un desafío legal afirmando que la gestión del señor Jeff era financieramente irresponsable y representaba un riesgo para la estabilidad del banco. Las acusaciones carecían de fundamento, pero fueron suficientes para justificar una audiencia ante la Junta de Supervisión Financiera. En Springfield, las noticias sobre la inminente batalla legal se difundieron rápidamente. La comunidad, ahora profundamente comprometida con la lucha del señor Jeff, organizó manifestaciones y peticiones para mostrar su apoyo. Los negocios locales colocaron carteles que decían, estamos con el señor Jeff, y los clientes inundaron el banco, ansiosos por ayudar de cualquier manera posible. La mañana de la audiencia, la atmósfera estaba cargada de anticipación. La sala del tribunal estaba llena de simpatizantes, periodistas y representantes del banco rival. El señor Jeff se sentó al frente junto a su abogada, la señora Carter, una abogada astuta y valiente con una reputación por ganar casos difíciles. El abogado del banco rival, el señor Grips, era un hombre altanero y bien vestido que irradiaba confianza. Comenzó presentando su caso, retratando al señor Jeff como un líder inexperto e imprudente cuyas políticas ponían en peligro el futuro del banco. La señora Carter se levantó para refutar sus afirmaciones. Mi cliente, el señor Jeff, no solo ha estabilizado este banco, sino que él lo ha convertido en un faro de justicia e inclusión. Estas acusaciones no son más que un intento desesperado de socavar su éxito. Durante las siguientes horas, ambas partes presentaron sus pruebas y argumentos. La señora Carter llamó a testigos, incluidos empleados y clientes que testificaron sobre los cambios positivos que había implementado el señor Jeff. El equipo del banco rival, por otro lado, se basó en datos manipulados y verdades a medias para respaldar sus afirmaciones. Justo cuando parecía que el caso estaba igualado, la señora Carter reveló su as bajo la manga. Introdujo pruebas de los esfuerzos de sabotaje del banco rival, incluidos registros de manipulaciones financieras y las amenazas hechas a David.
La sala del tribunal estalló en murmullos mientras la señora Carter presentaba documentos que vinculaban a ejecutivos clave del banco rival con el plan. El señor Grips intentó desestimar las pruebas como circunstanciales, pero era evidente que la situación había cambiado. Los miembros de la Junta de Supervisión intercambiaron miradas, sus expresiones serias. El plan del banco rival se desmoronaba ante sus ojos. Después de horas de deliberación, la Junta anunció su decisión. Con base en las pruebas presentadas, consideramos infundadas las acusaciones contra el señor Jeff. Además, recomendamos una investigación completa sobre las acciones del banco rival. Estallaron vítores entre los simpatizantes del señor Jeff mientras un alivio lo envolvía. Le estrechó la mano a la señora Carter, agradeciéndole por su arduo trabajo. Los ejecutivos del banco rival, mientras tanto, se escabulleron de la sala del tribunal, su plan en ruinas. La victoria fue dulce, pero el señor Jeff sabía que no era el final. Esa noche, reunió a su equipo para discutir los próximos pasos. Hemos ganado esta batalla, pero necesitamos mantenernos vigilantes, dijo. Nuestro enfoque sigue siendo servir a la comunidad y garantizar que este banco continúe dando justicia e igualdad. Las semanas siguientes estuvieron llenas de esfuerzos para reconstruir y fortalecer las operaciones del banco. El señor Jeff introdujo nuevas medidas de seguridad y políticas de transparencia para prevenir futuros sabotajes. También se acercó a David, ofreciéndole asesoramiento y una oportunidad para redimirse. David, agradecido por el perdón del señor Jeff, se convirtió en uno de los empleados más dedicados del banco. Justo cuando la vida en el banco parecía volver a la normalidad, ocurrió otro giro inesperado. Una mañana, el señor Jeff recibió un paquete en su oficina. Dentro había un grueso montón de documentos y una nota que decía: no conoces toda la historia. Reúnete conmigo esta noche a las 8 p.m. Ven solo. La nota no estaba firmada, y la letra era desconocida. Los instintos del señor Jeff le dijeron que tuviera cuidado, pero su curiosidad fue más fuerte. Esa noche, condujo hasta la dirección indicada en la nota, un pequeño restaurante en las afueras de Springfield. Dentro, el restaurante estaba casi vacío. Una figura solitaria estaba sentada en un rincón, su rostro oscurecido por las sombras. Cuando el señor Jeff se acercó, la figura levantó la mirada, y él la reconoció de inmediato. Era el señor Grips, el abogado del banco rival. Sr. Jeff, dijo Grips, señalándole que se sentara. Creo que es hora de que conozca la verdad sobre lo que realmente está sucediendo. El señor Jeff se sentó, su mente corriendo. ¿De qué está hablando? Grips se inclinó más cerca, su voz baja. El sabotaje, el desafío legal no se trataba solo de su banco. Hay una conspiración mayor en juego, y usted solo ha arañado la superficie. El señor Jeff sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque yo también fui un peón en este juego, admitió Grips. Las personas detrás de esto no solo lo están atacando a usted. Están planeando algo mucho más grande, y si no actúa ahora, podría ser demasiado tarde. Grips deslizó el montón de documentos sobre la mesa. Todo lo que necesita saber está aquí. Pero tenga cuidado, estas personas no juegan limpio. Cuando el señor Jeff salió del restaurante, aferrando los documentos con fuerza, sintió una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué podría ser más grande que la lucha que ya había enfrentado? ¿Quiénes eran estas personas y qué estaban planeando? De regreso en casa, el señor Jeff abrió los documentos y comenzó a leer. La información contenida era impactante, un plan detallado para manipular todo el sistema financiero de Springfield, utilizando tácticas que incluían sobornos, intimidación e incluso amenazas de violencia. El plan implicaba a figuras poderosas de la ciudad, incluidos políticos y líderes empresariales. El señor Jeff sabía que no podía enfrentar esto solo. Necesitaba aliados, personas en las que pudiera confiar para ayudarlo a exponer la verdad y proteger a la comunidad. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, sintió el peso del desafío que tenía por delante. Las apuestas eran más altas que nunca, y la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, el señor Jeff convocó una reunión de emergencia con su equipo. Estamos enfrentando un nuevo tipo de amenaza, les dijo. Pero hemos llegado hasta aquí juntos, y sé que también podemos superar esto. Mientras su equipo se unía a su alrededor, el señor Jeff sintió un renovado sentido de propósito. La batalla que tenía por delante sería la más dura hasta ahora, pero estaba listo para enfrentarla de frente. El destino no solo del banco, sino de toda la comunidad, estaba en juego, y así, la lucha continuó, con nuevos peligros y desafíos esperando a la vuelta de cada esquina. La determinación del señor Jeff nunca flaqueó, y la historia de su perseverancia inspiró a todos a su alrededor. ¿Qué sucedería después? Las respuestas aún estaban por escribirse, pero algo era seguro: el señor Jeff no se rendiría sin Lou.
La revelación de una conspiración más grande sacudió al señor Jeff hasta lo más profundo. El montón de documentos del señor Grips pintaba un panorama escalofriante de corrupción y codicia, que iba mucho más allá del banco rival. Estaba claro que figuras poderosas estaban manipulando los sistemas financieros de Springfield para su beneficio personal, con consecuencias devastadoras para la comunidad. El señor Jeff sabía que esta era una lucha que no podía ganar solo. A la mañana siguiente, contactó a sus aliados de confianza, la señora Carter, el oficial Ramírez y Marcus, su amigo de toda la vida y asesor. Juntos, idearon un plan para exponer la corrupción mientras protegían al banco y a la gente de Springfield, necesitamos pruebas sólidas para respaldar estos documentos, dijo la señora Carter. Las acusaciones aquí son explosivas, pero tendremos que verificar cada afirmación antes de hacerlas públicas, el oficial Ramírez asintió. Puedo involucrar a mi equipo para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Si estas afirmaciones son ciertas, tendremos que actuar rápidamente para evitar más daños. Durante las siguientes semanas, el grupo trabajó incansablemente, armando el rompecabezas. Entrevistaron a denunciantes, analizaron registros financieros e incluso contaron con la ayuda de hackers éticos para descubrir transacciones ocultas. Cuanto más profundizaban, más se desentrañaba la conspiración, los hallazgos eran condenatorios. Figuras clave del gobierno y de la comunidad empresarial de Springfield estaban implicadas en un esquema para redirigir fondos públicos, explotar negocios vulnerables e inflar los costos de vivienda para llenar sus propios bolsillos. En el centro de todo estaba el CEO del banco rival, el señor Holsten, quien había orquestado el sabotaje del banco del señor Jeff para eliminar la competencia. Con las pruebas en la mano, el señor Jeff y su equipo sabían que era hora de actuar. Organizaron una conferencia de prensa, invitando a medios locales y nacionales para revelar la corrupción al mundo. La comunidad, ya unida en torno al señor Jeff, acudió en masa para apoyarlo. El día de la conferencia de prensa, la atmósfera era eléctrica. De pie en el podio, el señor Jeff respiró hondo antes de dirigirse a la multitud. Hoy estamos aquí para arrojar luz sobre la oscuridad que ha estado acechando a Springfield durante demasiado tiempo. Esto no se trata solo de un banco o un negocio, se trata de justicia, equidad y el futuro de nuestra comunidad. Expuso las pruebas metódicamente, nombrando nombres y proporcionando pruebas innegables de la corrupción. La multitud se quedó sin aliento mientras la magnitud del esquema se hacía evidente. Los reporteros se apresuraban a captar cada detalle, mientras que las figuras implicadas en la audiencia lucían visiblemente conmocionadas. Al concluir su discurso, el señor Jeff dijo, este no es el final, es solo el comienzo. Juntos, podemos reconstruir Springfield en una comunidad donde la honestidad y la equidad no sean solo ideales, sino realidades. Estoy aquí hoy no solo como empresario, sino como miembro de esta comunidad, listo para luchar por lo que es correcto. La respuesta fue abrumadora. La historia apareció en titulares a nivel nacional, provocando investigaciones y acciones legales contra los involucrados. El señor Holsten y varios otros fueron arrestados, y se introdujeron reformas radicales para prevenir este tipo de corrupción en el futuro. Con la conspiración desmantelada, el banco del señor Jeff se convirtió en un símbolo de resiliencia e integridad. Los clientes acudían en masa, no solo de Springfield, sino también de ciudades vecinas, atraídos por la reputación del banco por su equidad. El señor Jeff amplió el alcance del banco, abriendo nuevas sucursales y creando empleos para la comunidad. Años después, mientras el señor Jeff estaba de pie en el vestíbulo de la sede del banco, ahora un centro lleno de actividad, sintió un profundo orgullo. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero se había mantenido fiel a sus valores y había salido fortalecido. Un niño pequeño se le acercó, de la mano de su madre. Señor Jeff, mi mamá dice que usted es un héroe. ¿Es cierto?, preguntó inocentemente. El señor Jeff se arrodilló al nivel del niño y sonrió. No, hijo. Solo soy alguien que creyó en hacer lo correcto. Y tú también puedes serlo. Mientras el niño sonreía radiante, el señor Jeff miró a su alrededor, al banco próspero y a los rostros diversos y sonrientes de su personal y sus clientes. Sabía que la lucha contra el racismo y la injusticia estaba lejos de haber terminado, pero también sabía que la determinación de una persona podía generar un cambio que se transmitiera a través de generaciones. La historia del señor Jeff se convirtió en parte de la historia de Springfield, un testimonio del poder de la resiliencia, la integridad y la creencia inquebrantable de que la justicia puede triunfar sobre los prejuicios. Y mientras regresaba a su oficina, se sintió listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que tenía una comunidad firmemente a su lado.